Bendiciones, mis amados hermanos, un domingo más compartiendo la adoración al nombre de nuestro Dios. Yo espero que Dios les guarde, les anime, renueve sus fuerzas y que podamos seguir disfrutando de la palabra y del tiempo y del gozo del Señor. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. ¿Le parece que comencemos este culto con una oración? Le invito a que incline su rostro allí en casa y podamos orar al Señor. Anímese, deténgase un ratito, ¿no es cierto? Y pueda inclinar su rostro y orar a nuestro Padre Celestial. ¿Le parece? Incline su rostro para orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias le damos por este tiempo, por su amor infinito con nosotros y por permitirnos, Señor, que en su gracia infinita nosotros podamos ser llamados sus hijos. Permita, Señor, que el culto de hoy día honre y glorifique su nombre, Señor, en todo lo que se haga. Que las alabanzas, Señor amado, que toda la predicación, la lectura de su palabra, Señor, nos permita estar en un mismo sentir. Anímanos, renuévanos cada día y perdónanos, Señor, si en algo hemos ofendido tu santo nombre. Danos fuerza y salud, Señor, cada día para continuar adelante, Señor, como hijos tuyos. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús, oro y ruego tu bendición sobre nosotros, Señor amado, sabiendo que tú caminas a nuestro lado. Amén y amén. Amén. Que Dios nos pueda bendecir. Le invito a que cantemos un himno. Vamos a prepararnos para cantar un himno y luego del himno vamos a leer la palabra del Señor. Así que le invito a que nos dispongamos y podamos cantar este precioso himno a nuestro Padre Celestial. Hoy estamos en tu templo, la iglesia reunida para cantar y expresar en nuestro canto la alegría, la esperanza y la fe. Para decirte que te amamos por habernos rescatado a tu verdad. Sufriste tú por mí, moriste tú por mí, jamás lo olvidaré. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En la nube volverá, todo volverá y alabará tu nombre. Cuando suene la trompeta y en el cielo aparezca el Señor y los muertos resuciten, elevándose a los cielos a reinar. Los que viven se transformen a la imagen tan gloriosa de Jesús. Qué dicha será estar al lado del que amé, porque él me amó a mí. Prometiste regresar, te esperamos hoy, Señor. En la nube volverá, todo volverá y alabará tu nombre. Qué hermoso himno. Vio que es bueno cantar, nos hace muy bien poder cantar al Señor. Le invito ahora a que leamos la palabra del Señor. Vamos a leerla en Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Al final de la Biblia, ¿no es cierto? Está Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el 15. ¿Sí? Primera de Juan, capítulo 4, versículos desde el 7 al 15. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios,
porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Mire qué hermoso texto que tenemos en este día de devocional. Dios es amor y en ese amor nos ha amado para enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero demanda de nosotros que vivamos también en amor como Él nos ha amado. Esta es una característica de un discípulo y de un hijo de Dios. Y me gusta el último verso, ¿no es cierto?, que leí, 1 de Juan capítulo 4, versículo 15, dice: y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Que así sea, ¿no es cierto? Y que usted y yo que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios, tengamos la seguridad que Dios permanece en nosotros y nosotros permanecemos en Dios. Amén. Hermoso texto para una predicación, ¿no es cierto? Y está muy ligado a la predicación y al contexto de la predicación que vamos a tener en el día de hoy. Así que yo te invito ahora para que tú te prepares, mi amado hermano, y vamos a cantar al Señor, ¿te parece? Yo te invito a que tú prepares tu corazón, tu alma, ¿no es cierto?, para poder cantar alabanzas al nombre de nuestro Dios. Encontrarte otra vez, qué alegría de volverte hoy a ver. Tú y yo en comunión, alabando al mismo Dios, qué alegría de volverte hoy a ver. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos como hermanos a juntar, el Señor su paz nos dio y hasta aquí nos ayudó. Qué alegría es volverte hoy a ver. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que amante cuidó. Pero una tarde
los hombres, un solo Salvador, el que murió en la cruz, mi culpa se lavó con su preciosa sangre, haciendo expiación por la humanidad. Hay un solo mediador, el camino, el trazó. Cristo es su nombre, Él salva y da perdón. Cristo es su nombre, Él salva y da perdón. Donde lo sepultaron, allí Él se levantó. Ahora vive y reina como el intercesor. Yo tengo la esperanza, mi vida puesta en Él. De verle cara a cara, Él prometió volver. Hay un solo mediador, el camino, el trazó. Cristo es su nombre, Él salva y da perdón. Cristo es su nombre, Él salva y da perdón. Hoy día Él te invita, hablando en mi canción, que hoy día te encuentras triste, hoy ven al Salvador. Él quiere darte vida, salud y bienestar, y allá arriba en el cielo, la vida eterna. Hay un solo mediador, el camino, el trazó. Cristo es su nombre, Él salva y da perdón. Cristo es su nombre, Él salva y da perdón. Los hermanos de hoy en día solo se están imponiendo en llegar tarde a los cultos y otros a seguir durmiendo. El Señor viene muy pronto a su iglesia a levantar. Pero si tú estás durmiendo, aquí te vas a quedar. Si el Señor viniera aún, ¿qué cuenta le vas a dar? Señor estaba durmiendo, no podía despertar. Si el Señor viniera aún, ¿qué cuenta le vas a dar? Señor estaba durmiendo, no podía despertar. Los domingos en la iglesia falta la congregación. Muchos están inventando causa en la televisión. Las ofrendas no las dan porque nadie está presente. Mucho menos dan los diezmos que a mi Dios le pertenece. Si el
bendiciones. Damos muchas gracias a Dios entonces por este tiempo de alabanza y por este tiempo de devocional que hemos tenido. Y ahora nos preparamos para compartir la palabra del Señor. Y vamos a estar mirando, vamos a seguir los evangelios. Hemos estado mirando algunas de las características de un discípulo, de un seguidor del Señor Jesucristo, invitándonos a nuestra propia reflexión personal para preguntarnos si nosotros estamos en esa condición, si de verdad hemos cultivado en nuestra vida, ¿no es cierto?, una condición de discípulo, de seguidor de Cristo. Hemos revisado varios conceptos, que tiene que ser uno que oye, uno que sigue al Señor, que oye su voz de manera instructiva para su vida, que corrige sus ambiciones en razón de lo que el Señor demanda. En fin, hemos estado mirando muchas características con el ánimo de que nos sirvan como espejo y nos podamos mirar a nosotros mismos y decir, sí, mire, yo estoy bien, en esto estoy bien y hay esta área de mi vida en la cual debo trabajar. Hoy día vamos a mirar un poquitito algunas características de las relaciones que deben tener los discípulos entre sí y las motivaciones para esas relaciones. Vamos a mirar, nos vamos a detener en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos 34 hasta el capítulo 14, versículo 3. Son 6, 7 versículos que vamos a estar revisando en el día de hoy. Revisaremos este texto de los Evangelios en el contexto de la última cena y las palabras de Jesús a sus discípulos, que tiene mucho que ver con nosotros en el día de hoy. El Evangelio de Juan nos muestra este episodio final de la vida del Señor Jesús de manera bien especial. No nos sitúa tal vez en el evento propiamente tal del pan y el vino, así como lo tenemos caracterizado y lo conocemos en imágenes que nos hemos hecho desde el relato de los Evangelios sinóptico, sino desde las enseñanzas que el Señor entregó, partiendo por el lavamiento de los pies, ¿no es cierto?, cuando llega hasta el aposento alto, y una serie de otras enseñanzas que van surgiendo desde este relato. Es así como llegamos hasta el capítulo 13 de Juan, desde el versículo 34, leemos lo siguiente. Voy a detenerme después en cada verso, pero déjeme leer todo el pasaje a manera de introducción. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mire ahí, y después sigue el relato y lo tomé desde la mitad de los acontecimientos que estaban allí sucediendo. Y vamos a mirar y nos vamos a detener un poco en lo que aquí nos está contando. Ya había hecho el Señor Jesús en el contexto de lo que estaba ocurriendo con los discípulos, ya había hecho algo realmente nuevo y decidor para ellos. Los había invitado, dice vamos a comer la cena, le preguntaron dónde, y dice hay un lugar especial preparado, ¿no es cierto? Vayan, tómenlo y preparen la cena que vamos a compartir. Recuerde que la cena pascual era esta cena conmemorativa, religiosa, festiva, ¿no es cierto? Que tenía que ver con el recuerdo de la salida del pueblo de Israel desde Egipto. Y en esta salida, ¿no es cierto?, maravillosa, había todo un símbolo porque hubo que sacrificar, ¿no es cierto?, a un cordero para que la sangre de ese cordero sacrificado, ¿no es cierto?, se pintaran los dinteles y en los postes de las puertas y así la muerte, el ángel de la muerte no llegara hasta esas casas.
Así es que estaba todo cargado. Por eso el Señor toma en ese momento el pan, ¿no es cierto? Y dice, bueno, voy a renovar, voy a darle una relectura a este evento del cual nos recordamos desde que ocurrió hace tantos años. Le voy a dar una relectura y voy a decir, bueno, este es el nuevo pacto, este es el pan, esta es la sangre, y va a tener características eternas para ustedes. En esa ocasión, la sangre derramada libró de la muerte solamente, ¿no es cierto?, a los primogénitos de los hogares de los judíos y de quienes hubieran hecho este acto de fe. Sin embargo, ahora la sangre del Cordero iba a limpiar permanente y eternamente la vida de quienes nos habíamos creído en este Cordero Pascual entregado por causa nuestra. En ese contexto llegan hasta el aposento alto y la gente, la norma era, ¿no es cierto?, de que el dueño de casa ofreciera a uno de sus servidores, el más modesto normalmente, para que con una toalla les limpiara los pies a cada uno de ellos y les refrescara después del camino, antes cuando uno llegaba más aún a una celebración como esta. Así es que, sin embargo, como ninguno de allí sentía que tenía esa obligación, porque no se sentía servidor, ni el último, ni le correspondía, preferían pasar la costumbre por alto, pero, ¿no es cierto?, no ejercerla ella. Y es ahí es donde el Señor espera que estén todos ubicados alrededor de la mesa, ¿no es cierto?, y Él toma el lebrillo, por lo tanto estaba dispuesto para, ¿no es cierto?, toma el lavatorio pequeño y una toalla, ¿no es cierto?, y se pone a los pies de cada uno de sus discípulos para lavarle los pies. Y ahí se produce, ¿no es cierto?, esta pregunta de qué estaba haciendo el maestro, ¿no es cierto? Y ahí Pedro dice, bueno, Señor, déjame, no vas tú a lavarme los pies a mí, porque yo sé que ¿quién eres tú y quién soy yo? Y el Señor le dice, bueno, si no te lavara, entonces no podrás participar conmigo. Y ahí Pedro dice, bueno, lávame completo. Y el Señor, yo creo, se agarraba la cabeza a dos manos y dice, Pedro no ha entendido nada, ¿sí? Como los que ya están limpios no necesitan, solamente hay que sacar esto, hay que cumplir con esta parte. Déjame servirte en lo que corresponde. Y él pronuncia esta frase, ¿no es cierto?, que todos teníamos que constituirnos en servidores de los demás. En ese contexto está todo este relato de la cena del Señor y lo demás. Sale Judas desde la habitación para cumplir la traición, ¿no es cierto?, y llevar a cabo su plan. Y en ese momento, mire, los apóstoles preocupados de los acontecimientos más que de los detalles profundos, preocupados de las cosas que estaban, del devenir de que todo estuviera ahí, ¿no es cierto?, comienzan ahí a conversar entre ellos. En los versos anteriores el Señor dice, entonces cuando hubo salido, dijo, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré un poco más, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. En ese contexto, el Señor hace un alto y coloca estas palabras que yo ya les he referido. Jesús, versículo 34, miremos ahora un poquito más en la atención los versículos. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. No es nuevo el mandamiento por su contenido, sino tal vez por su forma. Expresa mejor la aplicación del primer mandamiento que el Señor ya había estado hablando con ellos ahí. Si usted mira en el Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 29 y 30, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y entonces él dice, bueno, vamos a mirarlo de otra manera. Quiero que se amen de la misma manera que yo lo he amado. Estoy pidiéndoles que tengan
que se den cuenta, ¿no es cierto?, que estoy demandando de ustedes un amor distinto. Este nuevo mandamiento que les estoy entregando no es nuevo en la práctica, es el mismo mandamiento, y después porque ese primer mandamiento termina, y que améis al prójimo como ustedes mismos, y dicen, no es un nuevo mandamiento, es el mismo mandamiento que les estoy entregando, pero quiero que lo revisen de una manera diferente. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 7 y 8 dice, hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Es decir, el mismo antiguo mandamiento, no hay un cambio de mandamiento, pero hay una interpretación, una visión nueva, una nueva forma de mirar este mandamiento. El antiguo mandamiento se había llenado de ritos, de costumbres, se había puesto como una carga tan pesada para llevar que no lograban comprender. Creían que bastaba con repetirlo simplemente, con aprendérselo de memoria, con ponerlo y con marcarlo, ¿no es cierto?, inclusive en la frente y en otras partes del cuerpo, que el cumplimiento del mandamiento estaba en una serie de normas de hacer y de no hacer, sin haber comprendido que el verdadero mandamiento era el servicio, era la entrega, era la dedicación, era el compromiso de verdad con el Señor del mandamiento y también con nuestro prójimo. En 1 Juan 3, 23 dice lo siguiente, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Este era el mandamiento que estaba entregando, aprender el verdadero significado del amor, entender el verdadero significado de lo que implicaba ser un seguidor de Jesucristo, un discípulo del Señor, un cumplidor de la ley, ¿no es cierto?, pero en el Espíritu de Cristo, en lo que Él quería enseñarnos. Amados hermanos, sabe que la primera reflexión que hacemos, ya voy a seguir con otras, pero la primera reflexión que hacemos es que a veces hemos llenado de ritos, hemos llenado de cargas, hemos llegado de costumbres y de legalismos, ¿no es cierto?, este mandamiento tan sencillo que significa que debemos amarnos unos a otros de la misma manera que amamos a Dios el Padre. Y Él es quien se entregó y se entrega a sí mismo por cada uno de nosotros. Miremos un poquito el versículo 35, déjeme ir avanzando. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Mire, qué especial lo que nos dice. Dice, les voy a entregar este nuevo mandamiento, que se amen, que se sirvan. El amor es esencialmente servicio, unos a otros. Venía hablando de esta experiencia que debía tener este grupo, que tenía que ser nueva, esta interdependencia, este servicio, esta caridad de los unos con los otros. Jesús indica que todos los que no lo seguían iban a poder distinguir entre los verdaderos seguidores solamente por la manera en que se amaban ellos. ¿Sí? ¿Podrá alguien identificarnos en razón de otros solamente por la manera en que nos amamos? La falta del mismo amor, ¿no es cierto?, sirve para dejar poco claro nuestro testimonio como discípulos de Jesús. ¿Quiere usted ser un discípulo de Jesús de verdad? Aprenda a amar a sus hermanos y a su prójimo como usted mismo. Ahí está la clave. Dice el Señor, en esto, ¿en qué? En que nos amemos los unos a los otros, conocerán que son mis discípulos. Fíjese que el Señor no dice, van a conocer si son mis discípulos en tanto vayan a la iglesia. No dice ni siquiera si en tanto guarden todos estos mandamientos y estas leyes que están expresadas. No dice que si ocupan algún tipo de cargo. No dice si hay algún tipo de responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo. Dice que la única manera en que la gente conocerá que somos sus discípulos es en que nos amemos los unos a los otros. En un amor práctico, ya lo había mostrado al iniciar, esto está en el mismo contexto. Al iniciar esta misma reunión, él se había acercado, se había agachado y había limpiado y
secado los pies de sus discípulos con agua, había lavado sus pies, ¿no es cierto?, en esta ocasión. Le estaba mostrando de manera práctica, absolutamente práctica, ¿no es cierto?, de lo que implicaba el realmente amar. Ahora ponía el mandamiento: quiero que se amen. ¿Y cómo se van a amar? Sirviéndose los unos a los otros, ¿no es cierto?, de la misma manera en que yo les he servido. ¿Sí? En esto vamos a conocer, no en que queramos que nos sirvan, no que nos agasajen, o que nos reconozcan, sino que la experiencia de una comunidad de fe, de una comunidad de discípulos, de una comunidad de gente que sigue al Señor, es la manera en que nos relacionamos, en que nos amamos, en que nos servimos, en que dependemos los unos de los otros. ¿Sí? Este amor no solo es para los de afuera, sino que también para vivirlo entre nosotros. ¿Saben, mi amado? Este es precisamente este tipo de amor es el que nos permite vivir en el mundo hostil, amargo y traicionero del día de hoy. El que nos amemos. Es la fuerza de este amor de Dios en nosotros, manifestado en la persona de nuestros hermanos y hermanas, lo que nos permite caminar cada día con convicción de fe, sostenernos cuando estamos bien, cuando estamos con debilidad, con cansancio, acariciarnos, corregirnos incluso si fuese necesario, porque la corrección y la disciplina es parte del amor. Pero es importante que nosotros podamos comprender de verdad este mandamiento y hacerlo muy nuestro. Tal vez la pregunta que nos tenemos que hacer en este momento es, de verdad, ¿cuánto percibe la gente de nosotros? ¿Nos perciben los de la iglesia tanto o cual, ¿no es cierto?, porque vamos al templo cada día? ¿O nos perciben, ¿no es cierto?, porque de verdad somos una comunidad que se ama y es esa expresión? Yo no sé a qué templo va, tal o cual, pero yo lo veo como habla. En su casa siempre hay alguien que está con ellos, que está contento. Yo lo escucho siempre hablar de que está preparando algo en beneficio de algún hermano de su iglesia. ¿Qué manera? ¿Cómo son ellos? A ese grupo, a ese lugar yo quiero pertenecer. Fíjese, la identidad pública de un discípulo de Cristo o de una comunidad de discípulos de Cristo es el amor que se tienen unos con otros. Ni siquiera la doctrina. Interesante, ¿no? Me parece a mí. Ahora, mire la reacción de los discípulos, y aquí viene algo bien interesante. Entonces, versículo 36, le dice a Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús acababa de enseñarle, de entregar una tremenda verdad a su vida, un mensaje central en lo que tenía que ser la vida de ellos como discípulos, como comunidad de fe. ¿Ya? Y ellos, como si aquí no ha pasado nada, como si escuchó llover. Pedro quedó más pegado con las otras palabras del Señor, que le estaban hablando de que Él se iba a ir y no iba a volver. Ya lo había hablado el Señor con ellos, ya se los había comentado, ya le había dicho los procedimientos y los tiempos que venían. No era un tema nuevo, ¿sí? Sin embargo, tal como vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, con los otros apóstoles que estaban preocupados ante el mismo contexto de poder cumplir sus anhelos personales y sus ambiciones más íntimas, que estaban muy por lejos de la agenda del Señor y del propósito de Dios. Pedro y los demás, por cierto, porque Pedro es el que habla, pero los demás tampoco, ninguno dice nada. Estaban más preocupados de lo que iba a pasar, estaban más preocupados de los acontecimientos, ¿no es cierto?, en lugar del mensaje del Señor. Pedro se expresa complicado, le dice: Señor, ¿a dónde vas? Pedro no quiere perder de vista a su Señor y demuestra la misma actitud de todos los demás seguidores. En vez de fijarse en la clara, perfecta y tremenda enseñanza del Señor, se distrae en las circunstancias actuales de lo que ellos estaban viviendo.
¿No le parece conocido? En lugar muchas veces de preocuparnos de la enseñanza, del mensaje, de la orden, de la misión de Cristo, nos preocupamos más de los contextos en los que estamos viviendo, de las circunstancias contractuales. No me gustaría que la pandemia sea lo que más mueve, motiva, hace reaccionar o hace mover a la iglesia. No me gustaría que este fuera el único y gran tema de conversación, porque el único y gran tema de conversación de los hijos del Señor y de los discípulos de Cristo tiene que ser necesariamente, amado mío, tiene que ser necesariamente la misión de Cristo, el mensaje del Señor, las enseñanzas del Maestro. Son esas las enseñanzas que deben ocupar nuestra conversación. Son esas las preocupaciones, ¿no es cierto?, que deben ocupar nuestra atención. Amados míos, ciertamente quienes lideramos las congregaciones tenemos que preocuparnos de los detalles, a lo mejor de cómo vamos a volver y si tenemos que poner gel o no a las entradas y cuántas personas y cómo van a estar ubicadas las bancas. Esa es una preocupación administrativa, es una preocupación que tienen los quienes lideran y quienes tienen algún tipo de responsabilidad. Pero la preocupación del discípulo de Cristo, amado mío, la preocupación del discípulo de Cristo es poner atención a la enseñanza del Maestro y ponerla por obra y por práctica. Pedro estaba más preocupado, ¿no es cierto?, de dónde se iba a ir el Señor que de la tremenda enseñanza que el Señor acababa de entregarle. No tiene la vista puesta en lo que está por venir, sino solamente en conseguir sus deseos más inmediatos y necesarios. Él no quería dejar al Maestro. Mire, el texto dice, Señor, ¿a dónde va? Y Jesús le responde de inmediato, a dónde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. No responde con esa actitud el Señor la pregunta que le estaban haciendo. Más bien, ¿no es cierto?, les había indicado algunas cosas. Como ya les he dicho, ya Él les había hablado. Si usted mira el mismo capítulo 12 del Evangelio de Juan, les había dicho que iba a sufrir la cruz y lo que iba a vivir en ella. A diferencia de los fariseos, los verdaderos seguidores de Jesús, si lo pueden seguir, si lo podemos seguir y lo vamos a encontrar, ¿no es cierto?, después cuando era en el tiempo necesario y en la condición. Por eso le dice, no me pueden seguir ahora, porque voy a cumplir mi misión, pero después de esto pueden volver a seguirme. Y el encuentro con el Cristo resucitado es maravilloso y lo hemos conversado en varias oportunidades. En ese momento entonces sale todo el carácter de Pedro y reacciona de una manera especial. Verso 37 dice, y le dice Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Este es el Pedro que nosotros conocemos. Dice que no solo está dispuesto a seguir a Cristo en ese momento y a donde fuera, sino que estaba dispuesto a pagar el costo de lo que ello significaba, aunque fuera a entregar la vida por el Maestro. Pero sabemos que solamente en el caso de Pedro fueron lindas palabras y buenas intenciones. Pero por eso el Señor se ve obligado a pronunciar su pronta negación. Amados, nos pasa muchas veces así. Estamos tan llenos de buenas intenciones respecto de la fe y del Maestro, pero no nos hemos dedicado a poner atención en lo importante. Pedro reacciona con una buena intención en razón de algo que ya el Señor había venido hablando hacía rato, pero ignora por completo la enseñanza del Maestro. No, yo espero que usted me entienda lo que estoy tratando de transmitir. Mire, Pedro expresa buenas intenciones en razón de algo que el Señor había dicho, pero que no era novedoso, que ya el Señor lo había dicho antes, que lo venía anunciando ya en varias oportunidades. Y entonces Pedro reacciona. Pero no era lo importante. Pedro no estaba atento a lo que le estaba diciendo el Señor.
No estaba atento a la voz del Señor. ¿Se acuerdan lo que le he dicho? Que el discípulo, ¿no es cierto?, va a ser un oidor atento, que entiende cuál es la voz direccional del Señor para su vida. Pedro no estaba haciendo la oveja que escucha la voz del Maestro y le sigue. ¿Cuál debiera haber sido la respuesta correcta? Por último, le hubieran dicho, Señor, enséñanos a amarnos unos a otros como tú quieres que nos amemos. Tal vez. O decirle, Señor, por último hacer un compromiso. Si de buenas intenciones se trataba, Señor, sí, nos vamos a amar, no te preocupes. O tal vez haberle preguntado, Señor, ¿qué es lo que implica? ¿Implicaba lo que tú hiciste? Este amor con servicio, ¿de qué nos estás hablando? Pero ellos estaban solamente preocupados del acontecimiento. Recuerde, están en la mente, están en la retina los acontecimientos. Ya poquito antes, ¿no es cierto?, Jacobo y Juan habían expresado esto de que querían estar el uno a la izquierda y el otro a la derecha, que querían tener un lugar preeminente. Ya se les habían expresado toda esta serie de acontecimientos que iban a ocurrir. Y entonces nuevamente la situación contractual no le permitió a Pedro escuchar la enseñanza divina para su vida. Y lo lleva, ¿no es cierto?, a actuar apresuradamente, con buenas intenciones, pero fuera de lugar. Y es tremendo porque entonces el Señor reacciona, y reacciona con una ironía que da pena, ¿no es cierto? El Señor le dice, versículo 38, le hace la pregunta, irónica absoluta, ¿tu vida pondrás por mí? Hoy día, antes que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. Pedro tenía muy atento estas palabras. Él no iba a fallar, ¿se acuerda? Entonces desenvainan la espada cuando llegan y irrumpe para poder actuar en contra de quienes venían a apresar al Señor. Él no iba a permitir. Volvemos a tener a un Pedro que no escucha, que no se da cuenta de las palabras del Maestro, que se queda con las emociones de los eventos, de lo que significaba, pero que no es capaz de detenerse a reflexionar. Amado mío, sabes que a veces nos quedamos tanto en la superficie, en el evento, en la situación contractual, que no escuchamos, que no entendemos, que no reflexionamos la palabra del Señor, ni en la enseñanza que esta palabra tiene para nosotros. Pedro tenía que estar preguntándole al Señor cómo tenía que aprender a amar a sus hermanos. Esa era la pregunta. Tenía que estar haciendo, si de buenas intenciones se trataba, tenía que estar haciendo un compromiso de amor con sus hermanos, con el grupo de ahí de discípulos. No preocupado de dónde iba a ir el Señor, ni dársela de un superhéroe de la fe, ¿no es cierto?, con buenas intenciones y con buenas ideas que nadie le había solicitado. Amados míos, a veces nos pasa exactamente así. Como que irrumpimos, ¿no es cierto?, con maravillosas ideas, con tremendas buenas intenciones, pero que están tan lejos del propósito de Dios, que están tan lejos de la mirada del Señor, que están tan lejos de la enseñanza del Padre para nosotros en el día de hoy. Pero como no nos hemos dedicado a escuchar la enseñanza del Maestro, como no dejamos que esta enseñanza direccione nuestras vidas, nos dejamos llevar por los acontecimientos y reaccionamos con buenas intenciones, pero erradas. Y muchas veces el Señor tiene que ponernos en nuestro lugar, con tristeza y con dolor. Estar con Jesús, amados míos, estar con Jesús, estar en el lugar que el Señor quiere para nosotros, seguir la enseñanza del Maestro, convertirnos en discípulos y seguidores del Señor, traerá para nosotros ciertamente recompensas. Me gusta cómo sigue el Señor, porque, cuidado, es Pedro el que habla, pero no hay ninguno que lo interrumpa. Por lo tanto, era de una u otra manera lo que de alguna forma estaban sintiendo los demás. Entonces ya estaban absolutamente contrariados. Y el versículo
1 del capítulo 14 del Evangelio de Juan dice: no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. A pesar de todo lo que está por suceder en su contra, Jesús nos invita a confiar en Él de la misma manera que confiamos en el Padre. Hace un llamado y dice: ha llegado el momento de que vuestra fe tenga sentido, y si creen en Dios, tienen que aprender a creer en mí. Jesús conoce el corazón, amado mío, de cada seguidor que está a su lado. Y Él sabe que nuestros fracasos muchas veces nos pueden desalentar. Estaba la experiencia del traidor en medio de ellos, que todavía no conocían ni que había salido del lugar. Pedro le iba a negar. Satanás obraba en contra de ellos, según nos cuenta Lucas capítulo 22. Sin embargo, con todo ello, ¿no es cierto?, el Señor se mantiene firme y dice que era posible aún confiar. Los discípulos inclusive le abandonarían. Pero Jesús mira más allá de nuestros fracasos, amados míos, y espera crecimiento en nuestro conocimiento de Él y en nuestra fe en Él. Espera que nosotros desarrollemos nuestras vidas en la más absoluta convicción de que en Él es para nosotros. Amados míos, la esperanza del Señor es que no nos quedemos enfrascados en las experiencias que pasan a nuestro alrededor. Tal vez los demás discípulos podrían haberse sentido contrariados por la experiencia de Pedro, ¿no es cierto?, y su negación. Seguramente se sintieron terriblemente angustiados por la traición de Judas. Seguramente se sintieron tristes y amargados porque abandonaron al Maestro y porque experimentaron los ataques de Satanás y no sabían qué hacer. Dicen los textos sagrados que ellos tenían miedo en ese momento y que todos huyeron cuando fue necesario. Sin embargo, el Señor nos anima, nos habla y dice que podemos renovar nuestras convicciones en el momento de las dificultades. Es el tiempo en que afirmamos nuestra fe. Y el Señor le dice: creed en Dios, también pueden creer en mí. Si creemos en el Dios Padre, podemos creer en Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor, Salvador, ayudador y sustentador de nuestras vidas. Es maravilloso que Él continúa hablando una palabra de consuelo a sus discípulos. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Este versículo explica la razón para el consuelo del Señor Jesús. Dicen: tienen fe, si tienen fe en Dios, tengan fe en mí, porque voy a preparar un lugar, porque donde yo voy a estar, donde ustedes van a ir después, va a haber un lugar especial. Hay una morada, un espacio determinado, un lugar que tiene mi nombre, que tiene mi pertenencia, esa pertenencia entregada por Jesucristo nuestro Señor. Creemos en Cristo, podemos tener certeza que hay un lugar preparado para nosotros al lado de Él. Podemos creer en todo lo que Jesús nos ha revelado acerca de su persona, porque ahora sale a prepararnos un lugar en la casa de su Padre. Tu palabra, amados míos, es confiable, así que nuestro lugar en el cielo está seguro, porque el Señor lo prometió y nos invita a sacar la vista de las situaciones contractuales para poner la vista en la enseñanza, en la dirección y en la palabra del Maestro, que direcciona y que encamina nuestras vidas hacia ese encuentro maravilloso. Ser discípulos de Cristo, mi amado hermano, ser seguidores del Maestro, implica no perdernos en las situaciones del día a día para poner nuestra vista en el rostro de Cristo, en la mirada del Señor. Poned vuestros ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, dice el Nuevo Testamento. Nuestro incentivo para seguir como discípulos es posar donde nuestro Señor estará, versículo 3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una referencia clara a la segunda venida del Señor. Pero cuando Jesús se va, es para prepararnos un lugar antes de volver a buscarnos. Era tan potente esta palabra, amado mío. Es
tan potente esta palabra que sirvió de consuelo, de camino, de identidad a toda la iglesia en los primeros 300 años de la historia de la iglesia. La iglesia se confortaba, la iglesia se saludaba, la iglesia se despedía de cada momento con la famosa palabra Maranatha. Cristo viene, Cristo vuelve, Cristo retorna, el Señor lo prometió. Este era el gran consuelo de la iglesia, ¿no es cierto?, en esos primeros años de persecución, de dolor, de ansiedad, de temor, ¿no es cierto? Fue cuando ellos pudieron tener la certeza más absoluta, porque habían tenido un encuentro con el Cristo resucitado, y este Cristo le había dicho que había que poner los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra, y le había dicho que pudiéramos caminar con certeza y seguridad en nuestro día a día. Amado, no sé cuál es la circunstancia que tú puedas estar viviendo. Si hay dolor, enfermedad, cansancio, angustia, hay problemas en el hogar, hay una situación de trabajo adversa, compleja y difícil y te hace hoy día dudar. Yo te invito, amado mío, a que tú tengas certeza plena y absoluta que Dios está de tu lado, que Cristo vuelve, que Cristo viene, que el Señor no te ha dejado y que hay un lugar preparado para ti en el reino de los cielos, que tiene tu nombre, que a ti te pertenece. A manera de conclusión solamente, las mismas ideas que hoy día estamos conversando. El mandamiento ya fue entregado y es una característica de un discípulo de Cristo, amarnos los unos a los otros. Amarnos unos a otros y amar al Señor por sobre todas las cosas es el mandamiento que ha sido dejado, pero que se debe expresar no en ritualidades y leyes, sino en una acción práctica, permanente y constante. Tengo una pregunta entonces. ¿Cómo está reflejando esta característica de ser un discípulo de Cristo? ¿La refleja usted plenamente? ¿Es una experiencia que está viviendo a cabalidad? ¿Los demás, cualquier persona puede ver esta experiencia en usted? ¿Puede ver esta experiencia en nosotros como iglesia? Jesús sabe que a veces fallamos. El Señor sabe que nos equivocamos, que tenemos buenas intenciones como las de Pedro, pero que no son suficientes. Debemos aprender la lección, servir a Dios de la forma que Jesús nos pide y reflejar el amor de Cristo con nuestros hermanos y con los que no pertenecen aún al cuerpo de Cristo. Nuestra esperanza, amados míos, está en el día en que el Señor nos tome nuevamente a sí mismo. En tanto que llega ese día maravilloso, servimos con amor a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Esa es una característica de un verdadero discípulo de Cristo. En la esperanza gloriosa del retorno del Señor, en la convicción absoluta que hay un lugar para nosotros preparado, ¿no es cierto? Yo vivo la vida y el día a día, no estacionado, ¿no es cierto?, en la situación contractual que estoy viviendo, sino en la experiencia del amor permanente con mi Maestro, y lo que esto implica en el servicio, en la entrega diaria y permanente de los unos por los otros. Que el Señor nos pueda bendecir, amados míos, y que podamos reflexionar acerca de esto, y que podamos comprender lo que esto significa para nosotros en el día de hoy. El Señor nos hace un llamado urgente en este tiempo, nos hace un llamado a servir en amor a nuestros hermanos y hermanas, en la esperanza absoluta que hay un lugar preparado para nosotros y que nos consuela que Cristo viene y viene por su iglesia. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos consuele, que el retorno de Cristo nos dé esperanza, que la certeza del lugar en la presencia celestial nos dé seguridad en nuestro caminar día a día y que la enseñanza del Maestro nos permita vivir en amor hacia nuestros hermanos y a nuestro prójimo, donde quiera que éste se encuentre. Un abrazo fraterno para cada uno, que el Señor nos pueda bendecir. Amén. Jesucristo me dijo que
Damos gracias a Dios, mire qué hermosa alabanza, cantamos, escuchamos la predicación, pudimos alabar el nombre del Señor, leer su palabra. Yo creo que ha sido un muy buen día para nosotros en este día domingo y espero que el Señor se haya agradado de todo lo que hemos preparado y que usted, su vida también haya podido estar en comunión, ¿no es cierto? En cada hogar hay en Hortensia, ¿no es cierto? Donde están los hermanos de la Iglesia Bautista de Hortensia, ¿no es cierto?, conectados en un mismo sentir a través del culto. Espero que Dios les pueda seguir bendiciendo y nos pueda seguir bendiciendo a cada uno de nosotros, que nos regale una semana hermosa y tal como dijimos en la palabra del Señor, aprendamos a vivir el Evangelio de Cristo demostrando, ¿no es cierto?, el amor. Así que le invito a que tenga acciones concretas, llame a sus hermanos, vaya, golpeele la reja y pregúntele cómo está, cómo se ha sentido. No espere que vayan a verlo, sea usted el que toma la iniciativa, ¿no es cierto? Y visítelo y animémonos unos a otros para seguir adelante predicando el Evangelio. Vaya donde su vecino, dele una muestra de cariño, de afecto y dígale que lo hace en el nombre de Cristo, para que de esta manera el Evangelio corra, ¿no es cierto?, ahí en Hortensias. ¿Le parece? Oremos al Señor. Padre amado, gracias te doy por este tiempo y por permitirnos haber estado en tu presencia en el día de hoy. Yo te pido, Señor, de que te quedes a nuestro lado, que sostengas nuestra vida, que nos acaricies de manera especial y significativa en todo cuanto hagamos y en todo cuanto, Señor, experimentemos. Te pido, buen Señor, de que en tu misericordia tú te quedes, Señor, con cada uno de nosotros. Padre amado, permítenos tener una semana de victoria en ti, Señor. Ayúdanos a hablarle, a compartir el mensaje con otros, pero también, Señor, a vivir con intensidad el Evangelio de Cristo. Anima nuestros corazones, provea el pan en nuestra mesa, Señor amado. Cuídenos y líbrenos de enfermedad y de los peligros que nos acechan en el día a día y permítanos, Señor, encontrar certeza en usted, sabiendo, Señor amado, que estamos seguros en sus manos y que usted, Señor, tiene un lugar especial preparado para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus misericordias, gracias por tus bondades, gracias, Señor, por lo que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas cada día. En el poderoso nombre de Jesús, Señor, te agradezco y te ruego todo esto. Amén y amén. Amén. Que así sea, mis amados hermanos, que Dios nos pueda bendecir, que tengamos una semana bendecida, linda, llena de victoria, ¿no es cierto?, en Cristo nuestro Señor, y que nuestra vida sea sostenida en Él cada día. Un abrazo grande para cada uno, para cada familia de la iglesia de Hortensias. Que Dios nos pueda bendecir, que el Señor nos pueda acariciar de manera especial durante esta semana. Saludos cariñosos para cada uno de ustedes. Bendiciones, nos vemos.